¿Sabes lo que ha pasado, no? ¿Qué? ¿Sabes quién ha sacado un single? ¿A quién? Sorpréndeme. Andrés Calamaro. Uf, ya sé de qué me hablas. Ya Andrés lo sé. Calamaro, pero es que no ha venido solo. No. Ha venido con un featuring. Featuring de altura, como es Julio Iglesias. Es que me da la risa. Es que no hay otra manera de verlo, o sea, te tienes que reír, o sea... Están aferrándose ahí, o sea, como apoyándose entre ellos ahí. No nos moverán. No nos moverán. Nos moverán. Claro, porque uno tiene la sensación de que Andrés Calamaro va hacia abajo, o sea, va de cuesta abajo sin frenos. Pero, claro, mi pregunta es, ¿Andrés Calamaro alguna vez ha estado normal? ¿Alguna vez ha sido...? Yo creo que sí. A ver, sí, yo creo que sí. Que empezó muy pronto el descarrile también, pero que en algún momento Andrés Calamaro... A ver, es que Andrés Calamaro ahora mismo está cucú, ¿eh? Está muy mal, sí. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, estos stories que pone y estas fotos y estos poemas y tal. No sé. No sé, sí, en fin, es algo... No la he escuchado, porque sí, la canción la estuve escuchando por si era es susceptible. Es la de Bohemio, ¿no? La de Bohemio, es que además se llama Bohemio, por favor, es que me cago en la mar. Y dice, tengo el latino, es esa, ¿no? Tengo el color de una cosa... No, esa no, es. Bohemio, es que claro, yo tampoco soy una gran experta en Julio Iglesias. Bueno, igual sí, es que no, la estuve escuchando pero la he olvidado ya. La estuve escuchando para ver si era susceptible de analizar en este programa. Pero no tiene ninguna frase más allá, es apestosa en general, de rollo Brummel y ya está, y está ahí y bueno. Claro. No dice gran cosa, básicamente que son dos señores diciendo que son bohemios y que bueno, y que sufren por amor. Pues muy bien, señores, pues suéltenos el brazo ya, hombre. Pues déjenos en paz. En fin, quería empezar el programa mencionando creo que esta efeméride. Es muy interesante porque a mí de alguna manera me provoca esto como un cringe, no sé, una cosa... No sé explicarlo. No tengo, creo que el castellano no tiene una palabra. Yo supongo que en alguna tribu del Amazonas tendrán una palabra para definir cuando algo te da vergüenza ajena, a la vez un poco de ternura, porque es como, ay, míralos, pobrecicos, ahí aferrándose a su movida, y a la vez huele. O sea, me da una sinestesia. Es como que yo veo veo ese vídeo y me llega un olor. Hombre, a mí... como acerrado, ¿sabes? Sí. Como cuando te pones la ropa de invierno pero no la has lavado, que la sacas de la caja y te la pones y dices, hostia, no, joder, pues... a mí me transmite más el olor de aliento, el aliento a whisky y el aliento un poco chunguete. Ya. Sí, me conduce más a eso. También, sí. Y a como a pelo graso, ¿no? Como a pelo graso. Un poco, hay mucho olor asociado a Andrés Calamaro y su figura. Pero bueno, bien, ahí están ellos. Che, tampoco hacen daño a nadie. En realidad sí. Ahora ya no. Creo que ahora ya no. El daño ya lo han hecho. El daño está hecho. Bueno, ahora vamos son a empezar. gente dándose cabezazos contra una pared. Pues sí, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Cosas que no. Que no, coño, que no. Escaliburcio, mira, Dime. no puedo más con esta gente ¿Qué te pasa? que finge que tiene contactos como las altas esferas y te dice, me han dicho que nos van a volver a confinar. Y te dan hasta una fecha, ¿no? El viernes nos confinan. Sí. Y te dicen, no, me lo han dicho. ¿Qué pasa? ¿Te ha llamado Pedro Sánchez a ti para decírtelo? Sí. En plan, no puedo decir de dónde, porque claro, no vaya a ser que venga aquí la Stasi. ¿Sabes? Y me acusan de espionaje, pero me han llegado unas fuentes bastante fiables que nos van a volver a confinar. Si no lo sabe ni Pedro Sánchez. Pero es que... Si no lo sabe ni Dios. ¿Quién te lo ha dicho? Si van improvisando tu todo el cuñado, el rato. que es concejal en una pedanía de 1.000 habitantes. Va, hombre... Yo he de decir que hace poco hice algo parecido. Yo personalmente hace seguramente poco yo también. Dije algo parecido. Yo estaba en un sitio lleno de gente y tal y dije, no, este domingo van a decir algo. ¿Pero por qué? Se intuía en el ambiente. Pero es como que si se intuye en el ambiente lo intuimos todos. Ya. Pero esta gente quiere dejar como que son ellos que tienen una información que es privilegiada, que solo la tienen ellos. Y a lo mejor Fernando Simón,
como mucho. Y ellos te la dicen para que... Y además incluso pueden bajar un poco la voz, ¿no? Claro, para que no sé qué, no le vayan a pillar que están ahí. Nunca sabes quién está escuchando. Claro. Pero... En fin, pues eso. Mira, yo te voy a decir una cosa que tampoco es que odie mucho, pero me genera mucha confusión. Y es algo muy millennial y muy generación Z, que es usar el emoji del corazón roto para decir que algo te ha enamorado mucho y te ha gustado mucho. Y a mí me genera mucha confusión porque yo asocio este emoji al corazón roto. Alejandro Sanz. Claro. A corazón partido, efectivamente. Es rollo, hay algo que me ha dolido, entonces tengo el corazón roto. Pero la gente lo está utilizando para prácticamente lo contrario, que es me encanta esto. Ya. Sí, a mí también me pasa y también me crea esa confusión porque tenemos corazones enteros, entonces claro. Que algo te gusta mucho Pones y aún corazón. no te ha roto el corazón, no te adelantes, joder. Coño, cada además cosa tienes a su tiempo. corazones de un montón de colores, que puedes poner corazones de muchísimos y emojis colores. que tienen corazones en los ojos. Exacto. Otro que le orbitan corazones alrededor, no sé. Claro, sí. entonces yo veo ahí el corazón roto y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha pasado? No, es que le encanta esto. Ya. Supongo que la gente ya va con la pérdida por delante, ¿no? Sí, ya va supongo diciendo, que la gente se adelanta ya. Esto me encanta, pero yo sé que algún día me decepcionará. No les falta razón, porque si Twitter nos ha enseñado algo, es que absolutamente todos nuestros ídolos nos van a decepcionar. Incluidos nosotros, si es que somos los ídolos de alguien que lo dudo. No lo dudo. Pero bueno, mira, pues yo no me gusta nada que la gente hable por teléfono en los trenes. Bueno, no me gusta que la gente hable por teléfono en ningún sitio que no sea su casa. Por favor. Pero en los trenes y en el metro... O sea, esto yo sé que en sitios como Japón se considera de muy mala educación. Pero aquí, por algún motivo, esto es completamente normal. Y, tío, a mí esto... O sea, estoy en un viaje, en un tren... Enterándote de absolutamente... Con una persona, 1 hora y media, hablándome de que tenía un examen y le ha salido mal no sé qué pregunta... Tío, de verdad, me la suda. O sea, a mí si me llama alguien por teléfono, estoy en un tren, contesto y digo... Hey, dime, es importante, es que estoy ahora en el tren, no puedo hablar... Que no sé qué sé cuántos, vale, muy bien, adiós, y cuelgas. Pero esto de decir, como tengo aquí 1 hora y media, voy a tener conversaciones. Vete a tomar por culo, tío. O sea, vete a tomar por culo. Me parece de ser muy mala persona. Vete a la mierda. Me parece ser muy gentuza. Ya está bien. Pues yo, para acabar, diré... Siempre digo para acabar cuando me toca acabar. Bueno, te gusta a ti ser concluyente. Me gusta sí, no tener la última palabra. Me parece muy gracioso cuando vas por carretera y vas con alguien... y adelantas a otro coche que va muy lento, ¿no? Cuando ves un coche que va muy lento, siempre hay alguien en el coche que dice, eso es un peligro. Ir tan lento es un peligro. Sí, es una de esas frases que hay que decir, ¿no? Es un peligro, pero es un poco como decir que cuando el gato come hierba, el gato se purga, ¿no? Tú no puedes ver un coche que va muy lento por la carretera sin decir, eso es un peligro. Yo lo digo constantemente. O sea, yo cuando voy, incluso yendo solo en el coche, yo siempre que adelanto un coche que va a 60 por autovía, digo, esto es un peligro. Esto es un peligro. Es que no puede ser... Por no hablar de los coches que van por el centro. Pero bueno, eso serían cosas que no, todos somos cosas que no. Tanto los coches que van lentos como los que van por el centro, como los que decimos que es un peligro. Pues todos sabemos que es un peligro, vamos a aceptarlo y ya pasar está. página. Pues tienes toda razón. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Pues no te flipes, Escaliburcio, ¿qué nos traes esta semana? Pues bien sabes, Monty Peiro, y creo que bien saben nuestros oyentes, la rabia que me da la nostalgia sobreutilizada en series y películas. Sí. Bien sabemos todos la manía que le tienes a productos como Yo fui a EGB. Ajá. Y cómo estamos viviendo una nostalgia loquísima como sociedad de elementos culturales que marcaron nuestra infancia. De hecho, hace poco yo reivindiqué que las cosas que daban asco en los 80 siguen dándolo ahora. Efectivamente. Bueno, yo dije en los 90 o en los 90. Bueno, ¿nos marcaron o no? Porque está claro que esta gente no vivió los mismos 80 que nosotros, ya que todos parecen, como tú bien dijiste en su momento, todos parecen añorarlos tanto cuando muchos de nosotros los padecimos. Así es. Y como muestra de este desprecio hacia la nostalgia que tanto daño creo que está haciendo a nuestra generación,
Una generación incapaz de pasar página y asumir que vivimos en un mundo distinto, que no tiene hueco para ciertas actitudes y personajes de mierda, me propongo desmitificar y enumerar los completos despropósitos que teníamos que vivir los niños, y no tan niños, en aquella época, y poner punto y final de una vez a esta absurdez generacional. Vale, y espero que después de este programa ese tema quede cerrado ya. Vale. Ya Sí, está bien. Ya está bien. De nostalgia nostalgia ochentera. Vamos a hablar de cosas que apestaban muchísimo en los 80. Vale. Y obviamente tú puedes añadir todo lo que quieras, Vale. porque seguro que se te ocurren muchas Vale. cosas. No había internet. ¡Qué Lo asco, primero, eh! no había ¡Qué internet. puto asco! Nada, cero. No había nada No había de ni internet. nada, cero. Nada, no. Es que Cero no, unidades de internet. no había ordenadores. Bueno, sí que Había ordenadores en los 80, pero no los tenía la gente. O sea, Sí, yo es que mi hermana era informática y siempre fue una informática. Tenía de lo hecho, primero, ella es buenísima Ujú. y siempre tuvo lo primero. Y yo recuerdo el primer portátil que se compró mi hermana, que Ujú. lo de portátil, o sea, quiero decir, pesaría sí, 15 kilos. portátil si le pones empeño es portátil. Claro, portátil porque es una pieza. Mm. Pero, madre mía, no tenía disco duro, de hecho, y pesaba como 15 kilos. Sí, sí. Era horrible. El bien más preciado en el colegio era tener un reloj calculadora. Cierto. Bueno, había alguno que incluso tenía como un videojuego, como un no sé qué, pero eso ya era Tenías mucho absolutamente dinero, claro. muy fuera, estabas muy fuera de todo. Uno de los juegos más populares era el Mosca Buda Entra, que era básicamente pegarse collejas. Sí. Que era muy desagradable. A mí nunca me gustó ese juego y me obligan a jugar. No, porque sé es por que qué. ¿qué tenía de divertido que te pegaran? Nada, te pegaban, y además era ideal para los bullies porque Claro. cuando pasaba alguien acosado, pues le pegaban más fuerte. Y a los bullies no les pegaba nadie. No. Es que pasaba eso, es que era muy horrible. Es que era muy horrible. Era muy horrible. Los columpios eran de hierro directamente insertados sobre el cemento. De hierro oxidado. De además. hierro oxidado, obviamente. Yo me acuerdo que me abrí la cabeza en uno de esos. Sí. Hombre, yo me acuerdo de que me hice también una herida muy heavy en la pierna porque era estaba tan oxidado que ya se había carcomido parte del columpio y era una pieza de hierro oxidado puesta ahí para que tú te la clavaras en algún sitio. Es muy fuerte. Yo me acuerdo que hubo una época en la que la gente presumía de estos columpios como Sí. diciendo, nosotros nos hemos criado aquí y ahora los niños de ahora... Y no nos ha pasado nada. Hombre, que no, menuda Hombre, que- generación de gilipollas Menuda- maltratadores. Una generación de subnormales, hombre, pues claro, somos unos gilipollas porque como no se preocuparon por nosotros nos preocupamos por nadie. Claro. Es que no. Pues a mí mis padres me pegaban y no pasa nada. Hombre, que eres un maltratador, para empezar. ¿Sabes? La gente, no sé si recuerdas, pero la gente lo tiraba todo al suelo, papeles, chicles, Sí, era todo. súper normal. Ahora es súper raro. Tú vas delante de tú vas detrás de una persona, de un peatón, que tira un papel al suelo y es súper raro. Ya. Es súper No, raro. entonces era un súper continuo tirar normal. cosas. Estaba de moda el chándal de Tactel. Qué horror. Una combinación de colores y brillos inenarrable. Que además tenía una goma que te cortaba la circulación. Exacto. Que flipas y que como te arrimaran una cerilla a un radio de 1 kilómetro, Morías, estabas sí. ardiendo. Sí, la antorcha humana, total. Sí, pero eso ahora ha vuelto, ¿eh? La gente ahora lleva chándales de Tactel creyéndose moderno. Que Ya. Dios, mira, de verdad. Elegir cualquier cosa, pero esto no, por Esto favor. no. Los dibujos más populares eran Bola de Dragón, donde, para mostrar un romance entre dos personajes, hacían una elipsis temporal de varios años y para ver cómo alguien atravesaba el pecho a otra persona dejándole un agujero en su lugar, lo veíamos desde 3 ángulos distintos a cámara lenta. Porque, vamos, el romance entre Bulma y Vegeta y el de Goku con Chi-Chi Ajá. no lo vimos. No. Eso, de repente, acababa la temporada y la temporada siguiente ya estaban juntos y tenían Claro. un hijo. Sí. Muy mal. Esto era Muy mal. desastroso. O sea, para la violencia todo, para el amor nada. Nada. Las series más exitosas eran El Equipo A y El Coche Fantástico, que han envejecido regular. Y que, o sea, el test de, ¿cómo se llama? El test de Bechdel, ¿es? De Bechdel. Bechdel. Bueno, lo voy a buscar y así dejamos de hacer El boomer. test de ¿El? ¿No? Bechdel. Bechdel. Muy bien. Este, Pero es que no lo pasan, ¿eh? Pero es que además, olvídate de Juego de Tronos ni estas cosas, ¿eh? O sea, series lo que es buenas no había. O sea, eran sitcoms, cosas graciosas un poco. Sí, estaba Canción Triste de Hill Street un poco, pero
pero no había series como ahora, la verdad. Pero daba igual porque solo teníamos 2 canales. A mí me hace gracia cuando la gente habla con nostalgia de las series de los 80 y dicen, eso ahora no lo podrían hacer. No Pero ¿tú has visto Juego de Tronos? Que lo hacen todo. O sea, quiero decir, todo, ¿cuál sí, es el sí. problema? En Juego de Tronos hay violencia, sexo, incesto, de todo. O sea, y además, inclusivo, y además con mujeres. Claro. Y no, sí que se puede, sí que se hace. Que dicen, Sí, es que ahora sería impensable una eso lo serie dice como El mucho. Equipo A, afortunadamente. Eso dice mucho de la vida de Brian. Que de la vida de Brian Sí. no se podría hacer ahora. Cojones que no, pero si es que hacen de todo. Si Hombre, es que- pues claro que se podría hacer. De hecho, bueno, a mí la vida de Brian me gusta mucho, pero creo que se han hecho cosas iguales o muchísimo más superiores. transgresoras. Claro, que sí. claro. Para quedar con amigos tenías que llamarlos por teléfono. Sí. Y hablar muchas con veces sus padres. Y hablar con sus padres. O sea, muchas veces tenías que hablar con ellos, cosa que era terriblemente incómoda y daba muchísimo miedo. Yo no sé si tú tenías miedo, pero a mí me daba pánico y terror. Yo no mucho, la verdad. O sea, a mí me parece era un trámite, pues bien, se hacía, pues había que hacerlo. Los, los padres de algunos amigos míos eran muy desagradables. Jolín. Escuchábamos música en la radio y en casetes. Claro, y en la radio yo esperaba para darle al rec Al a las rec. cosas que me gustaban. Y grabarlo. Y nunca grabar la canción entera porque siempre el locutor se ponía a hablar antes de que Exactamente, acabase, cosa sí. que daba muchísima rabia. Si querías escuchar música que te gustaba, tenías que comprártela o escucharla en un cassette que te grababa alguien. Como... Bueno, a mí eso me gustaba, ¿ves? Yo eso no lo veo mal. A mí comprar música me gustaba mucho. ¿Te gustaba? ¿Y por qué no lo haces ahora? Sí lo hago. Sí lo haces. Sí. Vale. Pero yo lo que hacía era, me refiero, no me podía comprar mucho menos de lo que me gustaba tener, de lo que me hubiera gustado tener. Pero bueno, yo qué sé, tenía su encanto cuando ahorrabas para No, sí, comprarte un CD. encanto tiene. Yo también recuerdo comprar mis primeros discos en la FNAC, que era esa sensación de comprar un disco, obviamente ha desaparecido porque Sí. ahora tenemos acceso libre a la música. Pero Estaba vamos, guay. es A mí que eso había sí música me y gustaba. directamente tú no podías escuchar. O sea, No, claro, yo había discos de algunos de mis grupos favoritos que no había escuchado todavía porque Claro. no tenía la oportunidad. Los viajes por carreteras nacionales eran lo habitual. O sea, ni autovías ni boyas. Nada. O sea, tírate horas y horas y horas, muchas veces de atascos. Los atascos de ahora no tienen absolutamente nada que ver. Nada, Aquí, aquellos sí que eran atascos buenos. En la música, los sintetizadores y las baterías electrónicas se consideran buena idea. Sí, es verdad, doy fe. Cosa que han arruinado muchísima música que podía haber sido excelente, pero claro, se quedó en algo que ha envejecido muy mal. Regular, La verdad es que ha Y- envejecido muy mal. Y ahí Ciertos está. abusos en la producción de los 80, hay discos que a mí me gustan, pero que no los puedes escuchar porque dices, Es- por favor, este teclado, Es que no se puede rescatar, es que es música, claro. es que y esas baterías que tienen tanta reverb, esas cajas, que es terrible. No. El videojuego más popular era el Tetris. El Tetris que ahora... A mí me encanta el Tetris. Es que ahora el Tetris lo tienes en cualquier... En un reloj te ponen el Tetris. Sí, ¿sabes? a mí me gusta mucho, la verdad. A mí nunca me gustó el Tetris, nunca, Buah, a mí me nunca encantaba. jamás. El insulto más utilizado en el colegio entre chicos era marica o maricón. Totalmente, ¿eh? Mm, Sí. si alguno lo duda, ahora no es nada habitual. Eso, por lo que me han comentado amigos profesores, Qué ese guay, me tipo de alegro. cosas está cambiando bastante. Para ir a una dirección determinada, tenían que dibujarte un mapa en una servilleta y quedar antes para planear el viaje. Así es. Olvídate de GPS ni nada parecido. Nada. Tenías Nada. que estudiarte bien el viaje o no podías llegar de ninguna de las maneras. Hombre, yo me acuerdo, pero es que eso no hace tanto. Cuando yo empecé a trabajar en las orquestas, que era a principios del 2000, Ujú. en toda furgoneta de orquestas estaba la guía Michelin esa. Sí, claro. Y entonces, antes de salir, ¿dónde vamos? Al Cañiz. Mm. Pues sacabas el mapa y mirabas el trayecto y hacías el trayecto mirando el mapa. Mm. Y cuando llegabas al pueblo decías, perdón, el baile, y ya te indicaban. Lo bueno del GPS es que ha quitado de la jurisdicción masculina el tema este de guiarse. Bueno, y de yo tal. veo a tíos que todavía no se, o sea, teniendo el Google Maps en el móvil, Mm, prefieren sí, no mirarlo. no mirarlo ya. Y seguir su instinto Su instinto. hasta que 1 hora y media después dicen, bueno, va, voy a poner el GPS, pero de entrada no se lo ponen. Es como que quieren dar siempre un poquito de margen por si por lo que sea pueden llegar sin ayuda. No se podía desquedar porque no había manera de avisar de ninguna de las maneras. Si Claro. tú quedabas, ya Ya habías estaba. quedado.
pero si a veces pasaba, la gente te dejaba tirado sin poder avisarte y podías estar 1 hora entera esperando. Así es. En un sitio para nada, porque no iban a aparecer, pero tú tenías que esperar 1 hora, porque tampoco te ibas a ir al cuarto de hora, entonces te esperabas. Los viajes en avión eran inaccesibles, económicamente hablando. No, yo mi primer viaje en avión lo hice con 24, 25 años. Y ahora no paras, estás yendo ahora no paro. todo el rato, volando. Jugábamos con cualquier desecho, canicas, chapas, incluso huesos de animales, por favor. Que esto yo llegué a tocarlo levemente, las tabas estas. Es verdad, qué asco. Qué asco, de verdad. Además era un juego de mierda, es que no había... O sea, tenía poca emoción, la verdad. Jugábamos a ver quién paraba el cronómetro antes. No sé si esto a ti te llegó a pasar, pero en mi colegio teníamos un cronómetro en los relojes. Entonces jugábamos a quién conseguía comenzar y parar enseguida para ver quién paraba en el milisegundo más temprano. Bueno, no me parece nada divertido esto que me cuentas. No, no lo es, pero la gente lo hacía porque es lo que había. Por eso todo esto, el objetivo que tiene es desmitificar los 80, que era una puta mierda. Claro, sí. Las fundas nórdicas no existían. Pasar frío durmiendo era una realidad habitual. Era normal. Hombre, yo soy la quinta de 5 hermanos, ¿no? Y claro, el dormir con tus hermanas en invierno era lo normal. Era lo normal. Porque es que si no te morías de frío. Hacer la cama de 4 capas y tardar un rato en hacerla era otra realidad más para nuestras madres que para nosotros. Si te perdías el capítulo de una serie, nunca jamás lo podrías recuperar. Te lo tenían que contar. Te lo tenían que contar. Es verdad. Había colas para todo. No se podía comprar anticipadamente absolutamente nada. El circo y los payasos se consideran algo valioso per se. Algo que estaba bien. Sí. Estaba bien. Los coches eran trampas mortales cuadradas y de hierro que no tenían ni cinturones de seguridad ni nada. Fumar estaba bien visto. Sí. Y que no lo hacían mierdas. Totalmente. Y se fumaba en el médico, se fumaba en el avión. Sí, se fumaba en todas partes. En la audiovisual podías ver lo que un programador decidía lo que ibas a ver, como el tiempo es oro o el precio es justo. Nada más, no existía YouTube. O sea, no existían dispositivos con pantallas de ningún tipo más allá de la tele, ninguno. Nada. Y quiero que nos detengamos un segundo en pensar que no existía YouTube, es decir... Tú, si querías ver con los ojos y escuchar con las orejas algún producto audiovisual, tenías que ver lo que te echaban en la tele, lo que decidían otras personas. Sí. Esto es fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Y no habían más pantallas, es decir, la única pantalla que había en casa era la de la tele. Que sí. Si querías jugar al Tetris o al Super Mario, tenía que ser en un momento donde no hicieran nada en la tele interesante. Bueno, y cuando empezó Internet, Internet anulaba el teléfono. Claro, bueno, sí. Eso es fuerte también. Te llamaban, o sea, cuando descolgabas oía... Porque eso era el sonido de Internet. El humor era básicamente machismo, homofobia y racismo, con muchas excepciones, afortunadamente, pero... Muchas tampoco. Y la relación estándar que se mostraba en los medios entre un hombre y una mujer era siempre de 40-20 años. O sea, hombre de 40 con mujer de 20 años. Y ser homosexual era considerado una enfermedad. Yo he podido reunir todas estas cosas que ocurrían en los 80. No sé si mientras yo decía se te ha ocurrido alguna más. No, porque no podría estar... Es que creo que ha sido una radiografía muy guay. Bueno, a mí como mujer simplemente aportar eso, que el machismo estaba mega a la orden del día. Y que te dijeran que tú no podías hacer algo porque eras una niña era... mi día a día. Esto no porque eres una niña, esto no que es de niños, esa ropa no que es de niños. Era de verdad que yo recuerdo mi infancia como algo muy frustrante, porque me gustaba hacer un montón de cosas que se supone que no debía hacer porque era una niña. Claro. Qué horror, las hice todas, aún así.
Pues nada, creo, no sé si he conseguido desmitificar un poco los 80. Lo has hecho. Creo que el tema no es compensado bajo ningún concepto porque tuvimos los cazafantasmas. No. O el equipo A. O el equipo A o tantas otras mierdas. No. Desde luego al final, todas las cosas que recordamos con cariño de la infancia es porque éramos niños y éramos jóvenes y tenemos el mundo por delante. Claro. Y no porque fuera especialmente guay aspirar a tirarnos globos de agua porque era lo mejor del verano. Claro. O sea, tirarnos globos de agua era lo mejor del verano. No. Esto es una carencia. Esto era una carencia. Stop 80, cerramos debate. Se cierra la muralla. Mejor 2020. Bueno, tampoco te flipes. 2021, bueno, ya veremos. Ya veremos. Señora. ¿Qué nos tienes deparado? ¿Qué nos tienes deparado? Está muy mal, es muy incorrecto. Esa ¿no? frase se podía construir mejor. ¿Qué nos depara esta sección que te has preparado? Muy bien, así es, gramaticalmente impecable. Pues bueno, siguiendo un poco con tu tema así como nostálgico y tal, ahora desde mis 39 años y después de haber hecho pública mi crisis de los 40, que he de decir que he tenido muy buen feedback. Parece ser que había que hablar de esto. El tema estaba ahí, había que tocarlo. Es cierto. Bueno, pues he hecho una lista de cosas que sé ahora y que me hubiera gustado saber a los 20. Vaya. Para que nuestras oyentes más jóvenes quizá puedan aprovechar esta sabiduría antes de... Bueno, pues si les ahorro algún disgusto, que a mí me hubiera gustado ahorrarme. Evidentemente, y antes de que empieces, me gustaría insistir en esto porque es muy... porque yo también he pensado mucho en estas cosas, de cómo lo que me habría gustado saber y tal, es a nuestras oyentes más jóvenes decirle, vais a escuchar esto y diréis, sí, ya, ¿qué me estás contando? Pero os lo vais a comer. Pero nos lo vamos a comer. Os lo vais a comer, pero de verdad, si podéis mínimamente hacer un mínimo de caso, porque si yo hubiese hecho caso a ciertos consejos que escuché en su momento y lo ignoré, de verdad, horrible. Sí. Lo primero, a los 20 años no hace falta que te eches base de maquillaje. No, o sea, la base de maquillaje sirve para intentar aparentar una piel de 20. Yo tengo fotos mías con 20 que parezco más vieja que ahora. Porque me echaba base de maquillaje. Claro. No sé por qué motivo. No hace falta. Disfruta de tu piel porque jamás va a volver a estar así. Y es la hostia. Tu piel ahora, con 20 años, es la hostia. Ese tío que te mola, que escribe textos rollo Bukowski y toca la guitarra, es un subnormal que acabará siendo un alcohólico farlopero sin dientes. Por favor, no le hagas ni puto caso. No vale la pena. Por muy atractivo que te parezca. Esto es aplicable a algunas de 40 también. También, sí. No importa estar siempre guapa, de verdad. Puedes disfrutar igual de la vida, aunque tengas un grano o ese tinte barato que te has comprado te haya dejado el pelo horrible. Lo que me lleva a mi siguiente punto. No te tiñas el pelo en casa, por favor. No, ve a la peluquería. Sí. Ve menos si no tienes bastante pasta, pero por favor, no lo hagas en casa. Intenta acostumbrarte a hacer ejercicio ahora que tu cuerpo todavía no te ha dejado tirada, porque luego cuesta 1.000.000 de veces más. Si tú llegas a los 40 con el hábito del ejercicio, de verdad te vas a ahorrar un montón de problemas. Vale. Los músicos son igual de interesantes, ¿o no?, que los fontaneros, los periodistas, los agricultores o los ingenieros. No te dejes impresionar por ellos, en serio. A los 40 te sentirás estúpida por haberte dejado embaucar por un precalvo tocando Wonderwall. Hidrátate el cuello. Hidrata el cuello, muy importante, lo sé, pero es importante recordarlo. Muy importante, ten el cuello sé que bien es importante hidratado. para ti. ¿Sabes eso de, bueno, el orgasmo no es lo único importante? Bueno, pues lo único importante no es, pero no tener nunca orgasmos tampoco es lo importante. Tampoco. Por favor, te insisto, deja ese capullo. Sus habilidades sexuales son igual de pésimas que sus poesías. Déjale ya, en serio, ahora mismo. Amiga, déjalo por un WhatsApp. Déjalo. No eres muy madura para tu edad. Ese tipo le dice eso a todas las tías 20 años más jóvenes que él que se quiere ligar. No eres muy madura para tu edad. No lo eres. Eres perfecta para tu edad y lo que pasa es que él es un desgraciado. ¿Vale? Efectivamente. Aunque cante Nizal, lo eres. Deja de intentar demostrar que no eres como las demás chicas. Las demás chicas son estupendas y los tíos a los que pretendes impresionar te van a dejar tirada a la mínima y nunca vas a ser de su club. Así que sé como las demás chicas que son una maravilla. La verdad, amiga, no eres tan especial
ni la vida tiene grandes planes para ti. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No ser Tener especial una vida está relativamente normal, aunque desde los 20 te parezca lo peor, no está tan mal. No está tan mal. No, es no. que luego llegan las hostias y uno se crea unos estándares de vida y luego llega la tristeza. Es que Y- yo creo que sí, de verdad para mí la verdadera revelación, y quizás esto suene un poco contradictorio, pero a mí me ha hecho muy feliz como dejar de sentir que tengo que ser muy especial. Ujú. A los 20 queremos ser muy especiales Sí. y pensamos que la vida tiene grandísimos planes para nosotros. Yo a día de hoy, con que no me duela la espalda, ya tengo el día hecho. Ya, Pero bastante, quitarte bastante. como ese peso de sentir que tienes que ser súper especial. ¡Qué pereza! A mí lo mejor de 2020 ha sido apuntarme a Pilates. Somos lamentables, Excalibur. Muy lamentables. No, pero en serio, no pasa nada. Tener una vida medio normal está mucho más guay de lo que crees a los 20. Efectivamente. Bueno, luego, esto es muy importante y yo lo he descubierto este año. Lo único importante a la hora de cocinar es el sofrito. Un buen sofrito. Joder, ¿por qué nadie me lo había dicho? ¿Por qué no me lo dijisteis? Ya. Es como un secreto. Ya, hay que sofreír bien. Hay claro. que sofreír las cosas. O sea, si tú quieres que te guste comer verduras, las tienes que sofreír. Sí. O sea, los brócolis dan asco, pero tú los sofríes o haces el sofrito de puerro y cebolla y de repente las cremas de verduras están buenas. Claro. Pero bueno, Claro. pero esto porque nadie me lo había dicho. Es como un que luego todo el mundo dice, claro. Claro. ¿Y por qué os lo estáis callando? Hostia, que me ha costado 40 años averiguar esto. Y Yo- lo he hecho porque me lo ha dicho mi robot de cocina. Sí. O sea, me lo ha tenido que decir un robot. Esto sí que es el futuro. Sí, a mí me pasa con el pimentón, que yo yo creía que el pimentón era una cosa que le ponías por encima a la carne y no, el pimentón se usa Para todo. para todo, para sofreír. Todo el rato. Tal, y se le echa en cantidades ingentes a un montón de platos. Que luego están buenos porque Claro, saben a están buenos. pimentón. Claro, le has puesto medio bote Claro, de pero pimentón. porque el pues está brócoli bueno. está malo, pero el pimentón está bueno. Claro. Coño, échale pimentón al brócoli. Y ya está. Y hace un sofrito. Vale, esta nos la manda mi amiga Priscila. Ajá. Que dice, ten higiene postural. Que esto es Ajá, muy importante porque sí. luego todo es pilates y todo es a ir al Ya. fisio. Esto es complicado porque cuando eres joven lo aguantas todo y no eres consciente de No, porque, claro, el te- efecto a largo plazo que ¿Te tiene crees que eso. todo el monte es orégano? Ah, y no. y no. Y para terminar, insisto, deja a ese pavo. Es un ridículo y te va a dejar a deber dinero. En serio, déjalo ya. Muy bien. O Pues sea, ya está. se puede aprender mucho de lo que has dicho. Eres una luz, eres un faro que ilumina a nuestros oyentes. Y sobre todo a nuestras oyentes. Yo ¿Qué aportas aprovechando, tú? Claro. aprovechando, yo puedo Aprovechando que el recomendar- Pisuerga pasa por Valladolid, que es Exacto. una expresión que me gusta mucho decir. Yo puedo decir que os aceptéis muchísimo, aceptéis vuestro cuerpo, porque estáis muchísimo más guapos y más delgados de lo que vosotros pensáis. Y de lo que estaréis nunca. De lo que estaréis nunca. Pero no os hacéis una idea. Cuando No, tú, no lo sabéis, no lo con sabéis. casi 40 años, miras fotos, cuando eras adolescente, dices, pero este espagueti, este Adonis maravilloso, que era yo, con 18 años, ¿qué ha sido de este hombre? Cuidaos el pelo. Sí. Valorad vuestro pelo. Si eres hombre, valorad vuestro pelo mientras lo tengáis. Haceros buenos cortes de pelo. Sí. Porque yo nunca me peiné bien. Tú no nunca. aprovechaste el pelo. Yo no Quizá por aproveché eso te el lo pelo. quitaron. Y por eso me lo quitaron. Cuidadlo mucho. Y bueno, y simplemente aceptar que la vida no va a ser tan guay, en realidad. Pero Desde el está principio. bien también. Pero está bien. Desde otro prisma, pero está bien. Pero y ya está está. bien. Pues eso. Vale, next. Cosas que sí. Esto sí, venga. Aquí estamos con cosas que sí, que sabes Ujú. que tengo el propósito... Es tu proyecto personal. Mi proyecto personal, aunque no sea en todos los programas, pero sí No, que pero me lo estás gustaría cumpliendo, insistir. Caliburcio. De vez en Ten- cuando apareces por aquí trayendo positividad, buen rollo, alegría y sonrisas. Positividad. Mi primera cosa que sí es el dormir como herramienta para que pase rápido algo que no te gusta. Bueno, ¿cómo me gusta esto? La inconsciencia como valor, o sea, el permanecer inconsciente porque la vida ha venido de una forma
en la que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Lo único que te queda es joderte y esperar. Entonces, pues qué mejor que... Estoy extremadamente a favor. De hecho, el otro día... Tú lo sabes, que me fui a Alicante y de repente me dormí. O sea, es un trayecto de 2 horas, que no es mucho, pero como a mí me jode hacer 2 horas para ir a Alicante, porque en mi cabeza Alicante tendría que estar más cerca. Es que siempre nos pasa, a los valencianos nos pasa con Alicante. Claro, entonces a mí 2 horas me parece un pateo. Pues me dormí 1 hora y cuarto. Entonces yo subí al metro y de repente me desperté y en 45 minutos llegué a Alicante. Qué maravilla cuando pasa eso. Y cuando yo trabajaba en la orquesta, yo puedo dormir en cualquier circunstancia. Lo sé, doy fe. Entonces yo me acostaba en la furgoneta, me dormía al salir de Cáceres y me despertaba a la puerta de mi casa. Y lo que para mis compañeros había sido un infierno de 8 horas de furgoneta, para mí no me había enterado. Cabrona. Y de verdad, la felicidad que yo sentía cuando abría los ojos y me decían, despierta, que ya hemos llegado. Ellos estaban destrozados y yo estaba fresca como una rosa. O sea, que esto es precioso. Es maravilloso. Viva estar inconsciente según qué momentos. Otra cosa que sí es... me gusta mucho esto del podcasting y del streaming. Obviamente el podcasting me gusta mucho porque estamos en él. Claro. Y es una posibilidad que nos ofrece la tecnología y las redes de tener nuestro espacio, hablar de las cosas que nos gustan sin tener una carrera en ciencias de la información, ni en periodismo, ni nada. Me gusta mucho el tema de que ahora sea el contenido audiovisual se haya multiplicado tanto y gente que en teoría solo es maja pueda tener programas no de televisión, pero sí programas audiovisuales que podrían ser programas de televisión donde pueden emular incluso otros programas y tener su propio contenido. Esto va porque yo veo ya mucha gente que streamea, que hace entrevistas a famosos que no hacen entrevistas en la tele, porque los famosos ahora le resulta más cómodo conectar desde su propia casa con una webcam y ser entrevistados por una persona que les cae bien porque la ven y tal, sin muchos rollos, sin maquillaje, no es Pablo Motos ni es Buenafuente. Qué horror, claro, encima te ahorras que te acose. Claro, entonces están apareciendo cosas muy interesantes donde se generan contenidos y además respuestas de los famosos en estas entrevistas que no se suelen ver. De hecho, pasa un poco un problema que pueden tener los famosos en este aspecto, es que se relajan tanto que pueden decir cosas inadecuadas, como le pasó a Fernando Simón, que en una entrevista que la lió un poco parda porque se relajó tanto, estaba tan a gusto el hombre, que tal, una cosa que en televisión no le habría pasado, ¿no? Y valoro mucho esto que está pasando porque se está viendo contenido muy distinto y para la gente que no esté muy familiarizada con el streaming ni con los streamers, están pasando cosas bastante interesantes. Es muy interesante. Mi última cosa que sí, sería algo que he descubierto algo recientemente, ya lo hemos hablado en privado y tú me dijiste, joder, ya era hora, algo así me dijiste, que era el tema de adquirir compromisos. No huir de concretar citas, no huir de concretar quedadas y demás. Sí, me alegro mucho que haya llegado a este punto, Óscar Igurcio. Como presidente de la zona, ya lo vamos viendo, estoy descubriendo recientemente la extraña tranquilidad que da cerrar una planificación de cualquier tipo. Claro. El apuntarlo en un papel y decir, el martes a las 5 de la tarde, me guste o no, voy a tener que estar aquí, me da tranquilidad, porque si no lo apunto es como estar en un limbo mental en el que tú tienes un montón de cosas que no sabes cuándo vas a hacer. Es terrible. Y cuando estás por escrito dices, coño, solo tengo 3 cosas que hacer la semana que viene, no 1000, como creo yo en mi cabeza. Claro, yo estoy súper a favor. Yo soy una grandísima defensora de la agenda y de la planificación. Y de hecho a mí hay gente que cuando me dice, no sé qué, tienes que venir a hacer esto o grabar aquello o lo que sea. Vale, muy bien, ponemos fecha. Y te dicen, la semana que viene, pero ya lo vemos. No, es que yo lo de la semana que viene me lo apunto esta. Sí. Y te dicen, bueno, hablamos. Llega la semana que viene y te dicen, bueno, ¿qué día quedamos de esta semana? Pues ninguno, porque ya tengo la semana llena. Vale, pues la semana que viene hablamos. Y puedo estar en este ciclo meses. Sí. Porque hay una persona que no es capaz de apuntar en su agenda algo que hará la semana que viene. Y yo no me planifico con una semana vista. Y también me ha pasado que hay gente como que me ha tratado como si yo fuera una flipada. Claro. Por querer planificar a 2 semanas vista. No puedo quedar nunca contigo. O sea, no, o que te dicen,
Hoy. Como si, porque yo les pido, muy bien, quedamos dentro de 3 semanas, lo apunto ya. Y no pueden. Yeah. Y se creen que me estoy flipando. Yeah. O sea, hay gente que se cree que avisarte con 2 días es mucho margen. Pues será mucho margen para ti, para mí, ¿no? Sí, yo creo que esto se genera por dos preocupaciones principales. Creo que hay gente que directamente le odia el compromiso y no sabe si va a tener un plan mejor para tal día, ¿no? Pero bueno, se puede desquedar. Se puede desquedar, es una a mí no me herramienta. importa, pero yo, si tú quieres que yo vaya a grabar una canción contigo o a trabajar no sé qué o tal, me tengo que apuntar con antelación, porque es que si no, o sea, es que tengo muchas cosas Efectivamente. que hacer. A mí personalmente lo que me ha pasado siempre es que nunca he sabido si en ese momento me va a apetecer. O sea, no es que yo crea que voy a tener mejores planes. No voy a tener mejores planes. Claro. La cuestión es que no sé si me va a apetecer, pero sí que es cierto que casi es peor la solución que el problema, que es no concretar nada y tengo un montón de cosas en la cabeza y acabo estresadísimo porque creo que no voy a dar abasto cuando realmente son 4 tonterías. Y porque tienes, o sea, toda esa en tu cabeza es un mogollón y si lo plasmas en papel ves que no es tanto, claro que sí. Y luego es coger el coche, ir allí, saludar y te vas y no es para tanto. Claro. No es para tanto, Escaliburcio. Vale. Yo tengo una cosa que sí, que es que me gusta la idea de... cuando sea muy mayor, ser muy mala persona. Ser mala persona. Me explico. A ver, explícate. Nos pasamos la vida como queriendo ser buenas personas, porque está bien ser buena gente y tal. Pero yo me he dado cuenta, cuando la gente es de muy mayor, ante la perspectiva, esta gente que está todo el rato diciendo que mi abuela lo hacía, aunque la pobre era muy buena gente, que decía, bueno, es que total, si me voy a morir ya. Cuando la gente ya sabe que está... Ya sabe que está ahí quemando sus últimos cartuchos y que se muere entre hoy y el mes que viene. Que luego... A ver, luego eso se alarga. Sí, pero que lo tienen presente. A mí me gusta la idea de ya no tengo ningún motivo para ser buena persona. Exacto. Y me apetece ser una hija de puta. Sí. Sí, porque ya que... Pues si me voy a morir, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Va? ¿Qué? O sea, todos estos miedos que tenemos a hacer daño, a que nos hagan daño, a meter la pata, todo eso, ante la inminencia de tu propia muerte. ¿Qué son? Nada. ¿Qué es nada? No es nada. Suda los huevos a todo. Pues nada, pues viva la maldad. Es un poco extraña, pero en mi cabeza tiene sentido. Cosas que sí, la maldad. La maldad mayor. Pues muy bien, la cuestión es hacerlo con optimismo y eso es lo que hemos conseguido con esta sección que aboga por la positividad. Pues sí. Todo mal positivo. Se ha acabado el programa 2, el 3 por 14, creo por que 14, es el 14. Sí. Gracias a nuestros Patreons. Sí, que son súper guays todos. Son la hostia. Los que nos escucháis y no sois Patreons sois guays, pero no tanto. Por cierto, el otro día me acordé de ellos porque tuve un perrete mojado en mi casa. Ah, es verdad, se te coló un perro en casa. Se me coló un perro en casa, estaba lloviendo y apareció un pastor alemán en mi casa. Porque esto creo que no lo hemos dicho por aquí, hemos introducido una nueva categoría de Patreon entre la rata y el Patreon normal, que es el perrete mojado. Exacto. Que son 3 euros al 3 mes. euros. ¿Qué son 3 euros al mes? 3 euros Cabrones, es lo que con costaba lo un sándwich mixto en los 90. Así es. O sea, Haceos perretes, va. Y los que sois perretes. ratas os podéis pasar a perretes, ¿eh? Que también lo vamos a ver bien. El sueño del ascenso social. Exacto. En todo mal es posible. Estáis escalando socialmente. Bueno, pues que muchas gracias ¿Con a qué? todos. Sí. Y nos vamos a despedir. ¿Con qué? Pues con la nueva canción que han sacado Mafalda, que es un grupo que nos encanta. Es un tema en el que ha colaborado Emiliano Germán de la banda No Te Va a Gustar, que es una banda que, si no me equivoco, son de Uruguay. Y bueno, pues el tema se llama La Duda. Ajá, y es brutal. Está muy guay, muy guay, muy guay. Perfecto, pues la semana que viene más y peor. Y o peor. Y o peor. Nunca te quise escribir una canción, pero aquí estoy. Me gustaría no tener que hacerlo hoy. Tengo delante de mí un vaso roto y un bolivic. Me miras fijamente y no puedo dormir. No sé si me gustas o no, a veces deseo, a veces dolor. No sé si quiero estar contigo, será que estar solo me sienta mejor. Ya recurrí al yoga, a la soga,
tomando mate a deshoras. Necesito a alguien que me abrace y me diga que todo es una mala broma. Primavera cuando empiezas a cantar, se hace invierno cuando llegas al final. Y en otoño cae el telón y el verano es un traidor. Quedamos mi miedo y yo. Ya, 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 pum, pum. Yo saber de saber no sé nada, pero tú eres como agua salada, curas y sabes amarga. A veces tomo mis problemas y hago con ellos bolas pequeñas. Las escondo y me centro en las cosas que valen la pena, las cosas buenas. Visitas mi pecho en las noches oscuras, a veces me ofendes, a veces me acunas. Si no sabes bien de qué hablo, despeja tus dudas. No sé si es mediodía o la luz de tu melodía. Queda portazo otro día. Primavera cuando empiezas a cantar, se hace invierno cuando llegas al final. Y en otoño cae el telón y el verano es un traidor. Quedamos mi duda y yo. Ya, 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 pum, pum. Da igual si soy un mal bicho que dice que no. Soy como aquel diablillo que habla sin voces, que te lo tengo dicho. Quizás resulte un capricho.